Mis hermanos, los invito, capítulo 7 del libro de Mateo. Vamos a estar en el versículo 21 al 23. Mateo, capítulo 7, versículos del 21 al 23. La palabra del Señor dice: No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Amén, oramos. Señor Dios y Padre de nuestro Salvador Jesucristo, estamos delante de ti en esta tarde, Señor, humillados, reconociendo que tu gracia, tu favor es inmensa, pero también tu autoridad, tu juicio es algo palpable. Padre eterno, hoy que venimos ante estas fuertes palabras de nuestro Señor Jesucristo, podamos valorar, apreciar esto que tú has hecho por cada uno de tus hijos y que podamos vivir de acuerdo a ello, fundamentados en la roca que es Cristo. Guíame, Señor, en la exposición de este tema, Señor. Guíanos a todos para la explicación, el entendimiento y la vivencia de este pasaje. Palabras que salen de mi boca y los pensamientos de mi corazón sean siempre agradables a ti, Señor mío y Dios mío. En el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. ¿Pueden tomar su asiento, por favor? Y como les decía, estamos llegando al final de este maravilloso sermón del monte, sermón que el Señor Jesucristo viene proclamando desde el capítulo 5. Ya en estos últimos versículos, el Señor Jesucristo no está dando más enseñanzas. Él está llevando a una aplicación. Él está llevando a aquellas personas que lo están escuchando a tomar una decisión. Una decisión a examinarse quiénes son ellos, en quiénes creen y a quién van a seguir. Jesús llama a aquellos que ven sus buenas obras externas o su religiosidad externa como una manera de encubrir su corazón no regenerado. Él los llama a tomar una decisión, a tomar la puerta estrecha. Él lo ha dicho enfáticamente, esforzaos a entrar por ese camino estrecho que conduce al camino estrecho y que lleva a la vida. Jesús da una advertencia también a tener cuidado porque hay una puerta ancha. Hay una puerta ancha por la cual muchos son los que entran, muchos son los que andan por ella. Muchas personas religiosas están andando por ella, fue lo que vimos la semana pasada. Y muchos entrarán por ella y seguirán ese camino. Jesús también nos da una advertencia de los falsos maestros, los falsos profetas, que están publicitando la puerta ancha, haciendo énfasis de una mejor vida ahora, profesando un evangelio suave, un evangelio light, un evangelio de prosperidad, un evangelio de cómo lograr sus mejores éxitos en esta vida. También proclaman un evangelio suave donde buscan cómo acomodar a las personas en una falsa salvación, encaminándolos a la destrucción. Con esa forma de hacerlos pasar al frente, repetir una oración y firmar una carta de membresía, y eso es todo para poder ingresar al reino de los cielos. Cuidado con los falsos profetas, decía el Señor, que vienen disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces.
y dice que por los frutos los conoceréis. Y muchos creen que los frutos en un predicador, en un líder de iglesia es una congregación grande, iglesias llenas. Pero la mayoría de las veces estas iglesias grandes, enormes, están llenas de seguidores de estos falsos profetas o pastores que de igual manera se convierten en falsos discípulos. Y es aquí donde está la advertencia del Señor Jesucristo, porque estos discípulos podrían seguir el mismo paso de sus maestros, seguir sus mismas enseñanzas, seguir el mismo modelo de ellos y determinadamente se irían a una condenación, porque se promueve una enseñanza sin arrepentimiento, sin venir a aquel que es el único que puede librarlo de la condenación eterna, perdonando sus pecados. Y predican un evangelio sin sometimiento al señorío de Cristo. Esto es lo que estas personas ofrecen. Y qué fácil es estar autoengañado. Qué fácil es estar autoengañado en aquello que se refiere a nuestra salvación. Es fácil porque debido a aquellos falsos mensajes suaves que dan los falsos maestros. Y Jesús nos trae a todos al final de este sermón del monte y nos pone en una posición en la cual cada uno de nosotros dentro de 100 años estaremos bien sea delante de Él junto con millones de ángeles adorándolo, o estaremos en un lugar de castigo por una eternidad alejados de la presencia de Dios. Eso es lo que se enfatiza en este pasaje y esa es una gran verdad para cada uno de nosotros aquí presentes. Y no hay tal cosa como purgatorio, no hay tal cosa como otra oportunidad después de morir. J.C. Ryle, un obispo evangélico anglicano inglés que vivió en 1816 y murió en 1900, él hace un comentario acerca de este pasaje y él dice: el Señor Jesucristo termina el Sermón del Monte con un pasaje que desgarra el corazón, con una aplicación para perforar el corazón. Él va de falsos profetas a falsos profesantes, de malos predicadores a malos oyentes. Wow. Aquí hay una palabra para todos. Y que Dios nos dé la gracia para aplicarla a nuestros corazones. Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Estas son unas palabras duras. Estas palabras son unas palabras aterradoras que el Señor Jesucristo está haciendo manifiesto en este momento. No todo el que dice que va al cielo ingresará allá. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No toda profesión de fe en Cristo es una profesión verdadera que lleva a la vida eterna. No todas. Igualmente, la repetición Señor, Señor manifiesta un sentido de urgencia, manifiesta un sentido incluso de desesperación. Si recordamos cuando Abraham estaba a punto de sacrificar a Isaac, cuando fue llevado al monte por orden del Señor, que tenía ya el cuchillo ya listo para descargarlo sobre su hijo, el ángel de Dios le dijo: Abraham, Abraham, detente, no pongas tu mano sobre tu hijo. O sea que esta repetición da una muestra de urgencia. Y aquí Jesús le está hablando a dos tipos de personas. Primeramente, como vemos el contexto, él está hablando acerca de los falsos maestros, los falsos predicadores, los falsos pastores. Aquellos que, como decía el versículo anterior o los pasajes anteriores, el árbol malo que no da buen fruto será echado al fuego, será castigado, será echado a la condenación, como lo vimos en el versículo 19 del capítulo 7. Pero aquí en este pasaje, Jesús le está hablando mayormente a aquellos que tienen una falsa seguridad de su salvación. Aquellos que creen que porque
reúnen ciertos requisitos o hacen ciertas cosas, están seguros en su salvación. Y pudiéramos mencionarlo en el sentido o en el contexto moderno, aquellos que tal vez han hecho una oración del pecador, han repetido una oración, y han pasado al frente, estas personas tienen una falsa seguridad de que eso los conduce a la salvación. Están autoengañados con relación a su propia salvación. Y Jesús se dirige precisamente a esas personas que han hecho alguna vez una profesión de fe y están seguros de que por ella son salvos. Muchos creen las cosas correctas de Jesús. Muchos dicen las cosas correctas de Jesús y es una gran verdad. Es totalmente necesario creer quién es Jesús. Es esencial creer las verdades de Jesús. No es creer que Jesús fue un gran maestro o que fue un buen ejemplo de moralidad, porque si crees eso, pues definitivamente no eres cristiano. Para ser cristiano se necesitan creer ciertas verdades y correctas de Jesús. Tienes que creer que en realidad Jesús es el Hijo de Dios. Tienes que creer que Dios vino y se hizo hombre. Tienes que creer que Dios, en la persona de Jesucristo, vivió una vida perfecta. Eso hay que creerlo. Hay que creer que Jesús murió en su sacrificio sacrificial sustitutivo por los pecadores. Eso hay que creerlo. Hay que creer que Jesús resucitó al tercer día y que está sentado a la diestra del Padre. Y hay que creer también que Jesús volverá para juzgar a los vivos y muertos. Hay que creer eso, es una realidad. Tenemos que creerlo. Tú no te puedes llamar cristiano sin creer estas cosas. Las palabras son importantes, pero las palabras solas son insuficientes. Y en realidad, tú no puedes entrar al reino de los cielos sin confesar a Jesús como Señor. Mateo 10:32 dice, cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero porque tú confieses a Jesús como Señor, eso no te garantiza de que vas a tener la entrada al cielo, como lo vimos en las palabras de Jesús. Es fácil ser aparentemente usado en el servicio y usar el nombre del Señor, pero en realidad no conocer al Señor. Es muy fácil. Es fácil decir Señor, Señor, y sin embargo no ser convertido. Sin duda, en la audiencia de Jesús, los que estaban allí presentes, había muchas personas que se sintieron atraídas por Jesús, por la manera en que hablaba, por sus milagros, la emoción que los rodeaba, pero no estaban realmente comprometidos con Él. La repetición Señor, Señor indica un sentido de confusión en la que se encuentra. Estas palabras en el contexto se repiten con miedo y temblor. Señor, Señor. Si pudiéramos interpretar la forma en que estas personas lo dicen, lo están diciendo con un sentido desesperado, prácticamente rogando por su vida. Señor, Señor. La inmensa decepción que muchos miembros de iglesias tendrán cuando se encuentren frente al Señor gritando, Señor, Señor. Una gran decepción, un gran dolor, esperando que serían las primeras personas en ser admitidas al cielo. Y resulta ser todo lo contrario. Asumiendo que tiene una relación personal con el Señor, cuando en realidad no la tienen. Y la palabra Señor aquí es kurios. Es un adjetivo para alguien que tiene poder. En la traducción del hebreo al griego, llamada la Septuaginta, manifiesta el nombre divino de Yahweh, de Jehová, de Dios. Esa es la palabra Señor que se usa aquí. O sea que cuando vemos esta manifestación, se están dirigiendo al Dios hombre, a Jesús, quien es Dios. Después de la resurrección de Jesús, el apóstol Tomás unió estas dos palabras, lo que es su nombre con el título de la deidad.
En Juan 20:28, ¿recuerdan ustedes cuando Jesús se le apareció a los discípulos? Aquella vez no estaba Tomás. La semana siguiente, Jesús volvió a aparecer delante de los discípulos y ya estaba Tomás ahí. Tomás había dicho, después de que le contaron los discípulos, que él no creería hasta que él pusiera su dedo donde estaban los clavos y pusiera su mano en el costado. Que él no creería. En esta ocasión el Señor Jesucristo se le aparece. Le dice, Tomás, ven acá. No hay registro de si Tomás lo hizo efectivamente, pero al Tomás ver al Cristo resucitado, él exclamó en Juan 20:28, Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío. El nombre de la deidad y el título a lo que él corresponde. Después de esto que sucedió, después de la resurrección y que este título de Señor, el Curios, se utilizó, los creyentes no lo volvieron a utilizar con ninguna persona en relación a este título. Solo lo hacían cuando se dirigían al Dios Padre o al Señor Jesucristo. Jesús está sentado en su trono como el juez de todos los seres humanos. Y que como vemos aquí, Jesús es el que da la entrada al reino de los cielos. Es Él. No hay nadie más, no hay mediadores, no hay santos, no hay absolutamente ningún otro mediador. Jesús es el que hará la entrada al reino de los cielos. Él es el que dirá quién entra y quién no entra. Es Jesús. Jesús. Él mismo dijo en Juan 5:22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. No es que el Padre no juzgue, sino que esa autoridad, ese poder se lo ha delegado a Jesús, a su Hijo. Él es el juez. En Juan 5:27 dice, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. O sea que vemos cómo Jesús es el que tiene el poder para permitir la entrada al cielo. Es Él. Mateo 7:21 continúa diciendo, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Tú no entras al cielo sin confesar a Jesús como Señor. Pero el hecho que confieses a Jesús como Señor no necesariamente te garantiza la entrada al cielo. Esa es una gran realidad. Lucas 6:46 lo dice el Señor Jesucristo de la mejor manera. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Está hablando de la voluntad del Padre. Aquellos que entran al cielo no son los que repiten una frase o una profesión de fe, sino aquellos que hacen la voluntad del Padre. Los demonios saben y creen que Cristo es el Señor. Los demonios creen que Dios es todopoderoso. Saben todo acerca de la verdad y la admiten, pero no son salvos. No son salvos, son enemigos de Dios. Cuando Santiago quiere precisamente refutar esa idea de que la fe sin obras es muerta, o afirmar esa idea de que la fe sin obras es muerta, o sea que la fe si no se manifiesta a través de la obediencia es muerta, él dice de la siguiente manera, en Santiago 2:19, ¿tú crees que Dios es uno? Haces bien, incluso los demonios creen y tiemblan. O sea que el hecho de creer y afirmar ciertas cosas que son necesarias no te garantiza efectivamente que esas cosas que afirmas te van a dar la entrada al cielo. Cuando Jesús liberó a 2 endemoniados gadarenos, los demonios en Mateo 8:29 clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Los demonios reconocen quién es Jesús. Los demonios saben quién es Jesús. Reconocen que es el Hijo de Dios. Eso le da más categoría que algunas otras denominaciones que se dicen ser cristianas, como los mormones o los testigos de Jehová. Los demonios creen más, pero los demonios no son salvos. No son salvos. Jesús nos manifiesta la marca de un verdadero discípulo que entra en el reino de los cielos.
Y ese es aquel que hace la voluntad del Padre. Jesús dijo en una ocasión cuando su madre y sus hermanos fueron a buscarlo en Mateo 12:50. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. O sea que hacer la voluntad del Padre que está en los cielos es obediencia, es ser obediente. Hacer la voluntad del Padre es seguir al Hijo. Hacer la voluntad del Padre significa no buscar mis propios intereses. Hacer la voluntad del Padre significa que mi voluntad está rendida a la voluntad de Él, sin importar cuánto eso a mí me cueste. Eso es hacer la voluntad del Padre. La voluntad del Padre no es solamente admirada, no es solamente discutida, no es solamente debatida, no es solamente alabada. La voluntad del Padre debe ser hecha. Debe ser hecha. No es teológicamente analizada. La voluntad del Padre tiene que ser hecha. Jesús no está diciendo que hay que obedecer para ser salvo. Eso tenemos que tenerlo en claro. De ninguna manera. Él no está diciendo, bueno, obedece y vas a ser salvo. No, porque la salvación es solamente por Cristo, es por gracia, es solamente por fe. Jesús está enseñando lo opuesto. Si tú eres verdaderamente convertido, habrá en ti una humilde obediencia a la voluntad de Dios. Si eres verdaderamente convertido, una obediencia sin reproches, una obediencia sin críticas, una obediencia sin desgano. Y eso se hará evidente a través de tu estilo de vida. O sea que la salvación y la obediencia son inseparables. Son inseparables. Primera de Juan 2:15 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. O sea, si alguien ama al mundo y las cosas del mundo, esta persona no ama al Padre, no lo ama. Y dice el 17 de Primera de Juan 2, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. O sea que todo va a pasar, el mundo, los deseos, todo lo que tenemos, incluso nuestra propia existencia va a pasar, pero el que hace la voluntad del Padre va a permanecer para siempre, en esa entrada que el Señor le dará en aquel día final. La sola fe justifica, pero la fe en el justificado nunca está sola, como decía Martín Lutero. Somos salvos por sola fe, pero es una fe que nunca está sola. Nunca. La verdadera fe es una fe viva, una fe que hace algo. Y si tú no tienes esa fe que actúa, no vas a entrar al reino de los cielos. Una fe que tiene que ser manifiesta, una fe que tiene que ser evidente. Eso es algo que todos nosotros tenemos que tener en cuenta. Hemos hecho una profesión de fe, pero ¿cómo tú estás manifestando esa fe con relación a la obediencia de la palabra del Señor al Señor mismo? Jesús continúa entonces exponiendo los falsos convertidos. Mateo 7:22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Señor Jesucristo está diciendo, muchos me dirán en aquel día. Esos muchos definitivamente son los muchos que aparecen en el versículo 13 de este mismo capítulo. Aquellos que entran por la puerta ancha, aquellos que están caminando por el camino ancho y que en algún momento se van a enfrentar con el Señor. Se van a encontrar. Han alcanzado el final de ese camino ancho y se encuentran parados ahora delante del Señor mismo. Estos son los muchos que están caminando por ese camino ancho. Muchos me dirán en aquel día. ¿Qué día? El día del juicio.
El día en que Jesús juzgará los corazones de todo hombre y mujer. Ese día final que todos atravesaremos sin excepción. Es un día en el cual cada uno de nosotros estará allí. Por eso el libro de Hebreos también dice, después de la muerte, el juicio. No hay escapatoria. Todos vamos a enfrentar un juicio. El día en que enfrentaremos al juez. Un juez a quien no se podrá engañar. Un juez a quien no podrás tener ningún secreto. Un juez que revelará todo. Un juez que expondrá, hará visible lo más íntimo de tu corazón. Te abrirá ese libro donde todo lo que nosotros hemos hecho aparecerá allí. Nada quedará oculto delante de Dios. Un juez que ve la realidad tal como es. Y Jesús es el juez que va a juzgar ese día. Él es el juez. Por eso que la exclusividad de Jesús es única. No hay nadie más. Jesús es el que va a juzgar. Segunda de Tesalonicenses 1:8 dice que Él va a juzgar en llama de fuego cuando Él venga, para dar retribución a los que no conocieron a Dios. Aquí está. Que no conocieron, y esta palabra es importante que vamos a ver ahora. No lo conocieron. No tuvieron una relación íntima con Él. No tuvieron una relación íntima, salvífica con Él. Supieron de Él. ¿Quién no conoce a Jesús? Si los demonios lo conocen y tiemblan. Todo el mundo sabe quién es Jesús. Y muchos en la iglesia pueden saber quién es Jesús. Teológicamente conocen todas las verdades de Jesús. Conocen incluso las doctrinas de la gracia más que los reformadores. Pero eso no garantiza que va a entrar al cielo. No lo garantiza. Jesús es el que va a venir en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí está. Este es el castigo. Aquellos que no conocieron a Dios, no tienen una relación íntima con Él, ni obedecen al evangelio, aquel que es el que manifiesta la persona misma que representa el evangelio, no obedecieron a Jesucristo. El evangelio es Cristo en ese sacrificio sustitutivo, muriendo en esa cruz por el pecador, resucitando y dando esa justicia a los suyos, aquellos que ponen su fe en Él, que confían en Él y que están sometidos al señorío de Él. A la gente no le gusta hablar de juicio porque es algo fuerte. No, pero si es que hay familias que tienen muchos problemas. Hay personas que tienen dificultades en los trabajos, pasan por situaciones difíciles para ponerles ese peso también de juicio. ¿No sería mejor hablar de otras cosas más suaves? Cosas más agradables, cosas que me aumenten el autoestima, que me den energía, que me pongan a caminar como un campeón, a decretar, a declarar, a pisar fuerte, que donde yo pise, eso es para mí. Sería mejor eso, ¿no? ¿Por qué hablar de juicio? Porque Jesús lo manifiesta. Porque esa es una gran verdad que no podemos ocultar. Sería un daño hacerle ver a las personas que están viviendo muy agradables, que pueden ser campeones hoy en día, hacer todo lo que quieran, vivir su mejor vida ahora, y ocultarles la realidad de un castigo eterno y ampliarles más ese camino ancho. Pero no, esto hay que hacerlo ver para que la gente entienda la realidad de su condición, incluso aquellas personas que han hecho en algún momento alguna profesión de fe. Es realidad, el juicio es real. ¿Por qué hablar de juicio? Porque ese día llegará, ese día vendrá, es claro. Ese día final donde el Señor separará las cabras de las ovejas. Ese es el día en que el Señor separará el trigo de la cizaña. Es ese día final en que el Señor separará los santos, los verdaderos santos, de aquellos que dicen Señor, Señor, pero no han sido convertidos en sus corazones. ¡Wow! Es duro. Esto que dice el Señor Jesucristo aquí es algo que durante esta semana, créame,
he estado reflexionando, pensando en esto mismo, porque esto aplica a mí mismo, a todos y cada uno de nosotros. Esto es algo que nos hace a nosotros entender y analizarnos, autoevaluarnos, si verdaderamente estamos andando en obediencia al Señor. Es algo fuerte, es algo fuerte. En ese día, el Señor separará los santos de aquellos que dicen Señor, Señor, pero que no han sido convertidos. Apocalipsis 20:15 dice. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¡Wow! Es serio esto. Lo menos amoroso que nosotros podemos hacer es pretender que el día del juicio no va a llegar. No podemos ocultarlo, no podemos taparlo de ninguna manera, porque eso llevaría a la gente a una falsa seguridad y mostraría a Dios como el ser más dulce, el ser más tierno, el ser más frágil, que pasa por alto todas las cosas. No, ese día va a llegar, el día del juicio llegará. En el día del juicio, muchos le dirán a Jesús, en tu nombre, o sea, Jesús, en tu nombre hicimos varias cosas. En tu nombre hicimos varias cosas. Y aquí es donde está esta declaración que se vuelve más asustadora para nosotros. ¿Cuántas cosas tú has hecho en el nombre de Jesús? ¿Cuántas cosas tú has dicho en el nombre de Jesús? ¿Cuántas cosas hemos predicado en el nombre de Jesús? Y que nos veamos enfrentados ese día delante del Señor y nos diga, no los conozco. Wow, es aterrador, es aterrador. Estas muchas personas que han sido apartadas de Jesús aún clamarán, Mateo 7:22. Señor, Señor, yo creo que estás equivocado, Señor. En tu nombre yo profeticé. En tu nombre yo eché demonios, Señor. En tu nombre yo hice milagros. Debe haber un error, Señor. Mírame bien. Tú conoces mi nombre. Soy yo. No te conozco. No sé quién eres. No porque alguna vez lo conoció y después se olvidó de él. No, nunca lo conoció desde el comienzo. No lo conoció. Esta gente a la que Jesús le está hablando son personas que abren la Biblia. Estas son personas que se dirigieron a congregaciones. Estas son personas que predicaron la verdad. A veces la profecía puede referirse también a la proclamación de la verdad. Nosotros, al proclamar lo que Dios dice, lo que dice su palabra, en un sentido figurado, pudiéramos decir que somos profetas. Y estas personas que están dirigiéndose al Señor son personas que posiblemente se pararon en un púlpito, dieron sermones hermosos, atrajeron gente, tenían iglesias llenas. Pero en ese momento el Señor le va a decir, no los conozco. Personas pueden dar poderosos sermones, incluso no es necesariamente una señal de que van a entrar al reino de los cielos. Es una señal de conversión. Una persona puede predicar hermoso y no es convertido. Pablo dice en 1 Corintios 13:2, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase montes, y no tengo amor, nada soy. Puedo hacer lo que sea, pero si no hay amor, nada soy. Tú puedes entender y enseñar la justificación por la sola fe, como decía anteriormente, incluso mejor que los propios reformadores. Pero eso, que conozcas eso, no te garantiza la entrada al cielo. Incluso en las circunstancias que estamos viendo delante del Señor, ese día le va a decir, no te conozco. Puede conocer toda la doctrina que quiera, toda. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Esta era gente, eran personas que sabían enfrentar los poderes demoníacos. Estas eran personas que estaban allí. Y recordamos, Jesús designó 70.
personas para que fueran de dos en dos a predicar, a abrir el camino para el Señor. Estas personas se fueron con una gran emoción. Cuando regresaron, llegaron gozosos, wow, admirados. Y en Lucas 10:17 le dicen al Señor, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Aquí está, en el nombre de Jesús. Los discípulos estaban muy emocionados, esto era algo sorprendente. Hicimos esto en tu nombre, Señor. ¿Y qué le responde el Señor Jesucristo? Lucas 10:18. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Versículo 20 de Lucas 10. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. No importa cuánta cosa tú hagas, no importa cuánto profetices o prediques, cuántos demonios puedas expulsar, no importa las maravillas que puedas hacer, lo importante es que tu nombre esté inscrito en el libro o en los cielos, en el libro de la vida. En otras palabras, Jesús les dice, ustedes pueden estar todo el día haciendo exorcismo. Ustedes pueden eliminar todos los demonios que quieran, pero eso no es lo importante. Ustedes incluso no pueden echar ni un solo demonio. Incluso no conocer en su vida ni un solo demonio. Eso no es lo importante. Lo importante es que su nombre esté inscrito en el cielo. Eso es lo que verdaderamente importa. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. En el libro de Lucas 9:2, dice que Jesús, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos, para que hicieran ese tipo de milagros. Y si nosotros analizamos esto, Jesús en el momento que envía a sus 12, ahí estaba Judas con él. Judas fue partícipe de esto. Judas tiene que haber expulsado demonios. La Biblia no nos dice en ningún momento que él no lo hubiese hecho o que los discípulos lo criticaran porque no lo pudo hacer. No, él fue partícipe de todo eso. Judas estaba allí, haciendo todo lo que los otros discípulos hicieron. Pero ¿qué pasó con Judas? El hecho de que se hagan muchos milagros, que se hagan toda esta serie de cosas sobrenaturales, no garantiza una entrada directa al cielo. De ninguna manera. Como las solas palabras son insuficientes, de la misma manera todos los milagros también son insuficientes para entrar en el reino de los cielos. D.A. Carson, el profesor y teólogo, él hace un comentario respecto a esto. Él dice, hay diferentes formas de engañarse a sí mismo. Un falso profesante se adormece a sí mismo en la apatía espiritual, ya que confunde el hacer manifiesta su fe, las fórmulas y experiencias sobrenaturales casi mágicas, con la verdadera espiritualidad y la piedad genuina. Se descuida la obediencia. La presión de lo espectacular ha excluido la estabilidad de crecer en conformidad con la voluntad del Padre. Claro, y eso lo vemos en muchas iglesias. La gente quiere emociones y aquí se siente el Espíritu. La gente tiembla, la gente se va al piso, hay cualquier cantidad de espectáculos. Eso no es lo importante. Lo importante es la obediencia al Señor. Eso es lo importante. Desde el trono blanco Jesús dará un irreversible veredicto, el cual todo pecador nunca podrá apelar. Un veredicto final. Mateo 7:23. Entonces les declararé, nunca os conocí. Wow. Cristo es el juez. Volvemos a repetirlo. Cristo es el juez. En Hechos 17:31 dice, por cuanto ha establecido un día a Dios en el cual juzgará al mundo con justicia
por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Jesús es el juez. Él es el que va a condenar. Él es el que va a dar entrada al cielo. Él es el que va a enviar gente al infierno, no es Satanás, es Jesús. Por eso la importancia de estar en Jesús. Nunca os conocí. Y todos llevamos nombres para distinguir quiénes somos. Jesús nos conoce. Dice la Escritura que Él conoce el número de cabellos que tenemos en nuestra cabeza. Él nos conoce a cada uno individualmente. Pero en ese momento va a decir, no los conozco. No porque no supiera que existe o las cosas que pudo haber hecho. No, simplemente en ese conocer, que significa intimidad, que ya lo hemos explicado en otras ocasiones, en esa íntima relación salvífica, no estuvieron unidos a Él. No existía. Supieron de Él, de Jesús, pero nunca hubo esa relación. Y aún mayor, Jesús dice, no los conozco. No los conozco. Jesús les dice, tú has usado mi nombre, me has estado sirviendo, hiciste cosas impresionantes en mi nombre, serviste en la iglesia, hiciste muchas cosas maravillosas, pero no te conozco. Wow, no te conozco. No es que alguna vez te haya conocido y te apartaste de la gracia, no. Nunca te conocí desde el primer lugar, desde el primer momento en que empezaste a hacer todas esas cosas. No las reconozco como hechas para mí. Jesús dice, tú no eres parte de mi familia. No te conozco, tú eres un extraño. No significas nada para mí. Tú no eres parte de mi rebaño. Tú no eres parte de mis ovejas. Wow. Enfrentados en ese día delante del Señor y nos encontremos con una decepción de esta. Estas palabras no te sacuden, no te hacen erizar la piel. Son palabras que nunca quisiéramos escuchar. Imaginémonos parados delante de Jesús en ese último día. Señor, yo era miembro de la iglesia Seguidores de Jesús. Yo predicaba allí. Yo tenía muchos hermanos que me seguían. Yo incluso fui invitado a predicar en otras iglesias. Mira Facebook, mira YouTube, aquí estoy, Señor. ¿Cómo no me conoces? Muchas personas me conocen. ¿Cómo tú dices que no me conoces? No te conozco. Señor, pero si yo cantaba unas hermosas alabanzas en la iglesia, tocaba unos instrumentos que sonaban hermosos, te cantaba muchas canciones. No te conozco. Yo fui maestro de los niños. Mira, los niños están creciendo, ellos me conocen a mí, ellos pueden hablar de mí, ellos saben quién soy yo. No te conozco. No te conozco. Wow. No te conozco. Tú eres no parte de mi familia. No eres parte de mí. Apártate. Vete. No te quiero. Estas son palabras, las palabras más aterradoras que Jesús haya dicho y que cualquiera pudiera escuchar en aquel día. Apartados de mí, echados de la presencia misma de Dios, del Señor Jesucristo, echados de una manera final, total, eterna. Pero Señor, si predicamos en tu nombre, Señor, por favor, Señor, yo hice milagros. Yo profeticé, Señor, yo eché fuera demonios. Por favor, Señor, no te conozco. Vete, no te conozco. Jesús dirá, tú te autoengañaste expresando externamente algo que tú no eres en el interior. Apártate de mí. Nunca rendiste tu vida a mí. Nunca dejaste tu amistad con el mundo. No, nunca. Nunca entraste por la puerta estrecha. Nunca viniste a mí en arrepentimiento real y nunca creíste en mí sinceramente. No te conozco.
no te conozco. Apartados de mí, hacedores de maldad. Y aquí es donde nosotros, y esta palabra me tenía a mí, pero ¿por qué si estaban haciendo cosas para el Señor, en el nombre del Señor? Porque dice hacedores de maldad. Bueno, esta palabra hacedores de maldad, el diccionario Vine, es la misma palabra iniquidad. De hecho, la Biblia de las Américas lo traduce como los que practicáis la iniquidad. Esta palabra es anomia, donde viene nomos, ley. O sea que an es sin, significa sin ley. Y mire la definición que da. Esencialmente, el rechazo intencional o no de la ley o la voluntad de Dios. El rechazo de la voluntad de Dios, y es precisamente lo que él está hablando. Aquellas personas que no hacen la voluntad de él, que son los que van a ser rechazados. Solo van a entrar los que hacen la voluntad de él. Y continúa diciendo, y la entronización de la propia voluntad. O sea que estas personas no solamente rechazan la ley de Dios, la voluntad de Dios, sino que se entronan ellos en su propia voluntad. Esa es la maldad que describe aquí. O sea que estas palabras, de una forma simple, significan maldad, significa desobediencia a Dios. Y es de lo que está hablando el Señor. Solamente los que hacen obediencia son los que van a entrar en el reino de los cielos. Hacedores de maldad. Estos hacedores de maldad no solamente aquellos que practican esos pecados aparentemente visibles, matan, roban, adulteran. No, estas personas que están aquí son personas que hicieron la obra del Señor, pero con engaño. Se predicaron a sí mismos y no a Cristo. Buscaron sus propias cosas y no las de Él. Lo hicieron para su propia gloria y no para la de Dios. Lo hicieron de esa manera. El versículo paralelo de Lucas 13:27 dice, pero os dirá, os digo, que no sé de dónde sois, apartados de mí todos vosotros hacedores de maldad. Y el versículo 28 dice, allí será el llanto y el crujir de dientes. Cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis excluidos. Wow. En ese lugar donde van a ser enviados. Si vemos la parábola de Lucas que el Señor pone de rico y Lázaro, estaremos en un lugar donde veremos a Abraham, a los profetas y todos, pero nosotros estaremos en un lugar, bueno, Dios quiera que nosotros no, pero aquellos que son condenados estarán en un lugar tan distanciado que no hay forma de ingresar ni de un lado para el otro. Dice, allí será el llanto y el crujir de dientes. Es serio. El Señor Jesucristo está hablando de condenación. El versículo paralelo de Lucas lo especifica más claramente. La cuestión es que puedes estar bastante activo en haciendo una cosa, en haciendo otra, pero no estás en sumisión a Dios. No estás siguiendo la voluntad de Dios. No estás siendo obediente a Dios. Tú puedes tener una vocación que da increíbles resultados, pero aún así sin méritos para con el Señor. Porque en el interior tú creaste tus propias reglas. En el interior tú eres tu propio Dios. En el interior viviste de acuerdo a tu propia moralidad y en tu interior nunca te sometiste a la voluntad de Dios. La gente que escuche estas palabras, en ese día escucharán las palabras correctas. No es una equivocación que el Señor Jesucristo esté llevando a cabo en ese momento de juicio, no. Porque aquellos que tenían esos dones impresionantes, los tuvieron sí, pero sus vidas estaban marcadas por maldad. De eso se trata. Jesús dirá, en el exterior te veías como un cristiano servidor, pero en el interior tu puño estaba alzado contra mí. Esa es la manera en que Jesús se va a dirigir a aquellos que va
a echar en ese día. En el juicio de Jesús, en aquel día en que Jesús separará las ovejas de las cabras, Él dice en Mateo 25:41, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Esto es una realidad que nos conduce a nosotros a autoanalizarnos. Y finalmente, en este pasaje, los varios pasajes, vemos algo que es contundente. Y es que Jesús es quien decide quién entra al reino de los cielos. Y todo está basado en Él. Todo está basado en Él. Aquellos que sí entran, ¿dice Jesús aquí algo referente a sus dones? ¿Dice aquí Jesús algo referente a sus logros, a sus títulos que han adquirido en el seminario o sus doctorados? ¿Dice aquí Jesús algo acerca de sus grados o sus alcances que haya adquirido durante el ministerio? No. Jesús está hablando simplemente o principalmente de que el que entra al reino de los cielos es el que hace la voluntad del Padre. No importa todo aquello que tú puedas adquirir. No. Aquellos que están allí son aquellos que declararon que Jesús es el Señor y vivieron una vida haciendo la voluntad del Padre. Son esos. O sea que, ¿qué es lo que quiere Jesús de ti? No son grandes dones. No. No son declaraciones de grandes experiencias espirituales, de sueños, de vivencias, de cosas. El mismo apóstol Pablo puso como algo aparte aquella gran experiencia que tuvo con el Señor cuando estuvo en el tercer cielo. No, no son grandes experiencias, no son esfuerzos espectaculares. Lo que Dios quiere es que te sometas a Él. No cedas a ti mismo, que mengues a ti mismo y te sometas a Cristo. Lo obedezcas y confíes en Él. Jesús no quiere una profesión ni una vocación. Él te quiere a ti. Eso es lo que Él quiere. Él quiere la persona misma, Él quiere el corazón de esa persona. Es cierto que nadie entra al cielo por su obediencia. Es una verdadera declaración. Pero también es cierto que ningún desobediente entrará en el reino de Dios. Ninguno. Es cierto que el ser humano es salvo por gracia a través de la fe en Jesucristo, pero también es igualmente cierto que la gracia de Dios en la vida de la persona inevitablemente resultará en obediencia hacia Dios, hacia Cristo, hacia Cristo. La gracia que Dios y Jesús me otorgaron debe significar mucho para mí. La gracia que Dios te ha dado debe significar mucho para ti y te motive para someterte a la voluntad del Padre. Esa obra que Dios ha hecho en cada uno de nosotros debe ser lo que nos motive a nosotros para mortificar la carne constantemente, día a día, y desear arrepentirme cada día de mi vida. Esa gracia que Dios nos da a cada uno de nosotros es la que nos motiva a ser obedientes. Debemos entonces demostrar que la fe que nosotros profesamos es la misma fe que vivimos. Segunda de Timoteo 2:19 dice, apártase de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Así que mis hermanos, que este mensaje, que estas palabras que el Señor Jesucristo menciona aquí, no las escuchemos sino aquí en la lectura de este pasaje, en esta lectura de la Biblia, y que nunca sea un hecho real en nuestras vidas cuando nos enfrentemos delante del Señor. Que podamos autoanalizarnos y vivir una vida de obediencia que glorifique al Señor.
Amén. Oramos. Bendito Dios y Padre nuestro.